Hola, bienvenidos a otro episodio de Mi Rincón Aeronáutico. Hoy un episodio muy cortito sobre los mandos de gases. Lo vemos en unos segundos. Estoy instalando los cables del mando de gases. Para ello hay que soltar todos los elementos que tiene. Esta tuerca hay que sacarla por el extremo junto con estos elementos de aquí, su tuerca y los topes de goma, y meter el cable desde este extremo de aquí. Una vez que se mete el extremo, se pone esta tuerca y tiene que salir por aquí. Para ello me he fabricado una pletinilla que va a ir remachada aquí por detrás y con este agujero. Así quedaría puesta y ahora se mete desde detrás el cable y se vuelven a colocar sus elementos en este tapón de goma. El siguiente, la tuerca que ajustará su posición en el mecanismo del motor, y la protección. Y lo mismo en el otro lado. Ahora voy a remachar esto, le voy a poner masilla térmica, como hice con el resto de remaches y tornillos, para que no pase el aire por aquí. Este es el punto de sujeción. Viene puesta esta pieza para un mando simple, el de piloto. Entonces voy a desmontar esta y por debajo le vamos a poner otra abrazadera igual. Es muy importante que esta pieza, la muesca que tiene, encaje en esta ranura de aquí, de esta forma, para que no haya movimiento longitudinal, tanto en un mando como en el otro. Esta ya está puesta en su posición. Ahora voy a poner esta abrazadera por debajo. Antes de fijar los cables en esta posición, hay tres posibles posiciones. Voy a usar, como en el vídeo del fabricante del motor, voy a usar esta, pero antes hay que instalar esta pieza que une los dos cables, el del pasajero y el del piloto. Para ello van enroscados en la punta. Esta es la pieza puesta en el cable largo, que es el del piloto. Ahora vamos a sujetar esto aquí y atornillar el del otro cable. Primero colocamos los dos cables, uno por encima y otro por debajo. Aquí en el cable del piloto se deja un poquito de rosca sin completar. Ya está puesta la pieza de unión. Esto se hace girando, agarrando por aquí el extremo, y se va girando y se va introduciendo en la pieza, mientras que esta ya estaba puesta. Luego se ponen las tuercas de freno y ahora hay que conseguir que esta palanca, que controla la válvula de emisión, que no sé ahí, un poquillo, pues tenga todo el recorrido con el tornillo de ralentí totalmente afuera. Y para ello se desconecta esta pieza de aquí, que simplemente va metida a presión, y esta pieza la vamos a enroscar en este extremo. De forma que con esto completamente metido, esto esté a tope hacia adelante, que sería bajas revoluciones. Aquí estaría. Empujo, teniendo cuidado de no doblar esta pieza de aquí. Bueno, ya está puesto esto. Lleva peluseo, me ha llevado casi una hora ajustar esto, de forma que aquí está el ralentí, y cuando se lleva el mando a tope, pues la mariposa está completamente abierta. Ralentí y full power. Ya están apretados estos tornillos. Importante recordar
el tornillo, arandela, la abrazadera, una arandela por debajo, otra arandela por debajo de esta pieza negra, otra pieza igual que esta abrazadera, otra arandela y la tuerca. Es decir, en cada tornillo hay 4 arandelas y otras 4 aquí. Y ahora hay que fijar este tornillo que está libre aquí. Vamos a poner una gotita de adhesivo Loctite, de lo azul, y luego vamos a apretar esta tuerca contra la otra para asegurar que no se mueva. Otra cosa que hay que hacer es quitar este elemento de fricción del lado del pasajero para que solo haya elemento de fricción allí, en el lado del piloto, de forma que el pasajero no pueda dejar esto bloqueado y que el piloto no pueda manejar el mando de gases. Así que se trata de quitar esta pieza de teflón y volver a enroscarlo. Y por último, como estos tubos son muy rugosos, muy abrasivos por fuera, le voy a poner un tubo corrugado por encima. Estos que vienen ya con la ranura hecha y nada más que hay que ir metiéndolo. Y así es como quedan protegidos los 2 cables de los mandos de gases con tubo corrugado ranurado, sujeto en diferentes puntos. Y con esto pues termina este episodio tan cortito sobre los mandos de gases. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego, gracias.